Hola familia de Iglesia DC. Como ustedes saben, hemos estado estudiando los evangelios sinópticos y hoy me dieron el placer de poder compartirles una de las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte. Es acerca de los juramentos. Esto lo encontramos en Mateo 5, del 33 al 37. He de confesarles que cuando empecé a estudiar este mensaje, realmente me cuestioné cuál era la necesidad que tenía Jesús de enseñarle a este pueblo acerca de los juramentos. ¿Por qué enseñar cómo jurar? ¿Por qué jurar? Si jurar o no jurar, ¿verdad? No es algo como que para nosotros al menos sea como muy útil, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿qué mensaje o qué enseñanza voy a poder sacar yo de los juramentos para poder traerlo a la actualidad? En donde realmente aquí en nuestra vida cotidiana no utilizamos los juramentos como actos solemnes o como actos realmente importantes para nuestra gente. Pero en el camino, ¿verdad? Dios me mostró una enseñanza muy bonita y me enseñó que realmente esta palabra que enseñó Jesús tiene todo que ver con la actualidad. Y por eso es que quiero que lo descubramos juntos. Bueno, vamos a primero empezar a leer el versículo. Bueno, antes de esto, quiero que ustedes hagan el ejercicio de pensar realmente en su vida cotidiana o en su alrededor, cuando ustedes observan que alguien jure por sí mismo o por Dios o que haga un juramento de algo. Casi que no es muy usual. Yo haciendo el ejercicio pensé en 3 ejemplos. El primero es cuando una persona es invitada a un juicio a declarar como testigo, que siempre la juramentan y le dicen como, usted jura por Dios y lo más sagrado de sus creencias decir verdad, ¿verdad? Entonces la persona ahí se ve como comprometida, que lo que va a decir de ahí en adelante tiene que ser la verdad. También hay juramentos que se hacen en ciertas carreras como la medicina o la abogacía, por ejemplo. Cuando usted se va a graduar, a usted le hacen un juramento, una juramentación, y le dicen que usted tiene que prometer ciertas cosas, ¿verdad? Que son como promesas éticas relacionadas con la carrera. O también, en general, con la vida, ¿verdad? En la vida cotidiana a veces uno está compartiendo con alguna persona y la persona está contándole a uno algo y le dice, sí, se lo juro, ¿verdad? Es como lo más cercano que tenemos nosotros a los juramentos. Pero en esta época en la que Jesús enseña, los juramentos sí eran muy importantes. Las palabras que decían las personas cuando juraban tenían un significado o un peso muy relevante. Entonces vamos a leer el versículo. Dice, en ese mismo tiempo Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida porque ustedes no son dueños de ella. Y si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Aquí estoy leyéndoles la nueva traducción viviente por aquello. Ok, esta enseñanza de Jesús es bastante organizada. Sin embargo, yo la dividí en 3 actos para que juntos podamos estudiarla de una manera pues más específica. El primero es acerca de la ordenanza. ¿Qué es lo que primero hace Jesús? Jesús, cuando se acerca a este sermón, él dice que en ese mismo tiempo Moisés también les enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Entonces Jesús lo que hace es recordarle al pueblo cuál era el juramento, cuál era el mandato que ellos tenían respecto a los juramentos en ese tiempo. Entonces, antes de lo que dice Jesús, tenemos que nosotros saber cómo era que funcionaba esto. Entonces, quiero enseñarles que a través de Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20, vemos que aquí se establecía claramente cómo era que tenían que utilizarse los juramentos. ¿Y qué era lo que decía? Que cuando las personas necesitaran jurar o participar de un juramento, siempre debían de hacerlo en el nombre de Dios. Es decir, tenían que jurar por Dios
lo que iban a mencionar. Entonces, después de que este es como el mandato, esto es lo que se les decía que tenían que hacer, también está el mandamiento, que ese es el tercer mandamiento. De los 10 mandamientos de Moisés, este es el tercero, que dice que no deberían de tomar el nombre de Dios en vano, parafraseando, ¿verdad? Entonces, esta tercera parte, este tercer versículo, es justamente el que Jesús utiliza en este sermón, de decirles, bueno, gente, recuerden que ustedes saben que no pueden utilizar el nombre de Dios en vano. Y es que los juramentos en ese tiempo, si usted juraba por Dios y usted no cumplía lo que usted estaba diciendo, usted cometía algo que se llama perjurio, que en realidad en nuestras palabras es falso testimonio. Y esto no solamente era un pecado contra Dios, sino que esto también revelaba una blasfemia contra Dios, porque estaban incurriendo en una violación a uno de los al tercer mandato de los 10 mandamientos. Entonces, la gente se encontraba en un gran problema, porque además, en este versículo, Dios dice que aquel que utiliza su nombre en vano, no lo va a tener por inocente. Entonces, finalmente las personas sí tenían una afectación o una consecuencia directa de mentir, si lo hacían. Entonces, esto me recordó que, como en un par de ocasiones, mi esposo me ha dicho algo X que me viene a contar y yo no le creo mucho, entonces yo me quedo como, ajá. Y entonces él me dice, no, pero se lo juro. Entonces tal vez ahí ya, no sé si a ustedes les ha pasado, ya cambia un poquito la cosa, porque uno dice, bueno, ¿será que es cierto? Yo creo que sí, pero entonces todavía, bueno, yo soy un poco incrédula, entonces tal vez él llega y me dice, no, Jessica, es en serio, se lo juro por Alesa, que se muera ya. Entonces, Alesa es nuestra hija. Entonces ya cuando yo escucho que él dice eso, definitivamente yo le creo, yo digo, no, está diciendo la verdad. Y eso es porque él puso algo muy valioso antes de esas palabras que me está diciendo. O sea, él está diciendo, se lo juro por Alesa que se muera, que esto es cierto. Entonces, creo que eso es justamente lo que en ese tiempo pasaba. Cuando usted decía, se lo juro por Dios, eso era lo más sagrado. O sea, lo que usted estaba diciendo, verdaderamente eso tenía que ser cierto. Y eso es lo que nos enseña la Biblia acerca de cómo era que se hacían los juramentos. A modo nada más como de información, me parecía importante explicarles que las raíces de los juramentos se encuentran en el Antiguo Testamento. Y aquí les puse 3 ejemplos de cómo utilizaron el pueblo de Israel, en este caso Abraham y Jacob, los juramentos. El primero está en Génesis 24:3 y es cuando Abraham le exige a uno de sus criados que al momento de buscarle a Isaac una esposa no debía de ser cananea. Entonces le dice, júreme por Dios que esa persona que usted va a buscar no va a ser cananea. El segundo ejemplo está en Génesis 21 del 22 al 24, que es donde Abraham jura por Dios que va a bendecir, que va a responder, con bondad a Abimelech. El tercer ejemplo está también en Génesis, en 47 del 30 y 31, y es donde Jacob exige juramento de José su hijo de que llevara sus restos a Canaán. Igual en la Biblia también hay referencias acerca de cómo Dios mismo utilizó los juramentos. Por ejemplo, en Hebreos 6:13 se nos menciona que Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿verdad? Porque Él es Dios. Juró por sí mismo que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar. Entonces vemos que realmente para ese momento histórico era bastante importante, y Jesús reafirma y les vuelve a decir que recuerden que en la ley de Moisés estaba muy establecido que el nombre de Dios no podía ser tomado en vano. Entonces, en el siguiente versículo, ya Dios lo que viene a hacer es a enseñarles
¿Cuál era entonces el error que ellos estaban cometiendo respecto a los juramentos? Si ya sabían que no podían tomar el nombre de Dios en vano, ok, ahora viene Jesús a decirles qué es lo que están haciendo mal. Y entramos a los siguientes versículos, que dice: pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren por la tierra. No juren porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén. Nunca juren por su vida. Se los voy a resumir así, porque ahorita lo vamos a volver a leer. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús con esto? En primer lugar, tenemos que entender un problema social que estaba pasando en este momento. La gente utilizaba mucho los juramentos, pero resulta que para salvarse de la consecuencia que producía un falso testimonio, la gente empezó a tergiversar este mandato y empezaron a desobedecerlo. Entonces ya no juraban por Dios, sino que ahora lo hacían por cualquier otra cosa, porque de esa forma ellos decían que no se cometía el perjurio, el falso testimonio. Ellos decían, el falso testimonio se cumple o se genera únicamente si yo juro por Dios y no lo cumplo. Pero si yo juro por cualquier otra cosa, entonces es muy probable que yo no esté cometiendo ese acto, no estoy cometiendo un falso testimonio, porque estoy haciéndolo por otra cosa. Entonces ahí el corazón del hombre tergiversa la verdad, y por encima de tener un juramento para darle firmeza o solidez a esas palabras, lo que hacen más bien es venir a decir, realmente lo que quiero hacer en el fondo es mentir, realmente yo no quiero cumplir con esto que voy a decir, pero para que la gente crea que sí, que voy en serio, que es de verdad, voy a jurar por algo, por lo que sea. Entonces ahí vemos cómo realmente el corazón del hombre en ese momento lo que quiere es engañar y utilizar el juramento como un medio de darle una solidez o una credibilidad a las palabras, cuando en el fondo ellos sabían que lo que ellos querían hacer era mentir. Entonces en ese momento Jesús lo que hace es comparar todo esto que ellos estaban diciendo. Entonces ellos decían, bueno, yo le juro a usted por el cielo, para no jurarle por Dios, pero en realidad el cielo existe y tiene contenido espiritual porque está la presencia de Dios allí. Entonces, si usted jura por el cielo, realmente está jurando por Dios, porque el cielo no tiene ningún contenido si no está Dios en él. Entonces, al final, las personas estaban engañando a sí mismas porque juraban por el cielo, pero esto significa jurar por Dios. Estaban jurando por la tierra, como lo vimos aquí en el versículo, voy a retrocederme un poquitito. Estaban jurando por la tierra, pero Dios dice que la tierra está sobre el estrado de sus pies. La tierra le pertenece a Dios. Dios es el dueño de la tierra. Entonces, si juras por la tierra, también estás jurando por Dios. Después, Jesús les dice, tampoco juren por Jerusalén, que es la ciudad santa de Dios, porque esa ciudad también le pertenece a Dios, es de Dios, y si usted está jurando por esa ciudad, está jurando por Dios. Y finalmente les dice que no juren por su propia vida, porque si ellos lo hacen, se están engañando, porque realmente sus vidas tan siquiera les pertenecen. Tan siquiera ellos son dueños de sus vidas. Entonces, finalmente Jesús les dice, ustedes están jurando por todo esto, creyendo o queriendo pensar que no están jurando por Dios y que se están salvando del falso testimonio, cuando en realidad es todo lo contrario. Ustedes están pecando porque están jurando por Dios, están utilizando el nombre de Dios en vano. Entonces, Jesús lo que les dice es como, ya, dejen de estar inventando, dejen de estar viendo a ver cómo hacen para cambiar el mandato y hacer que las cosas se vean distintas cuando no lo son. Entonces, Jesús viene a reprenderles y a decirles que ya no hagan eso más, ¿verdad? Que no utilicen el juramento de esta forma. Esto a mí me enseñó, volviendo a mi interrogante inicial,
que realmente hablar de los juramentos en la actualidad es completamente útil y necesario. ¿Y por qué? Porque este corazón que reflejaban el pueblo de Israel en ese momento no es muy diferente del corazón que tiene actualmente la iglesia o que tiene actualmente el mundo, porque es un corazón que conoce un mandato de Dios, pero lo tergiversa, lo modifica a su conveniencia para de alguna manera sentir que no están pecando. Entonces, se los repito otra vez, tenemos un mandato, lo tergiversamos, le damos vuelta, lo acomodamos para que de esa forma sentir que no estamos pecando. Es una realidad que tenía este pueblo, pero que a mí me parece muy cercana a lo que actualmente podemos estar viviendo. Este mensaje es una reprensión a la integridad, y actualmente en nuestra sociedad hay mucha mentira, hay mucha necesidad de la gente de tergiversar la verdad. Las palabras ya no significan lo mismo que antes, ya la palabra de la gente ya casi que ni tiene valor. Si usted no la acompaña con hechos, la palabra realmente se vuelve algo pasivo. Y también nosotros en la actualidad, si Jesús estuviera dando esta enseñanza en este momento y Jesús tuviera que reprendernos, Él nos diría tal vez que nuestras palabras han dejado de tener credibilidad, que nosotros como iglesia hemos dejado de tener credibilidad, que hemos vendido la verdad por tergiversar, más bien hemos vendido la verdad para meter ciertas cosas a la iglesia o ciertas cosas a la vida y permitirlas para que la gente no se vaya, o para dar un mensaje que a la gente le guste, o para permitir que tal vez de esa manera la gente sí acepte a Jesús, porque entonces es un mensaje un poquito más light. Y esto obviamente ocasiona que empecemos a cometer un pecado delante de Dios, que es justamente el de tener un corazón rebelde que tergiversa la verdad. Aquí les puse que en la actualidad, cambiamos el juro por Dios que utilizaba el pueblo de Israel por yo soy cristiano o hijo de Dios, porque a veces utilizamos esta identificación de decir yo soy cristiano o yo soy hijo de Dios para darle santidad a lo que vamos a decir o hacer, o para sentirnos más santos o más buenos que los demás. Pero realmente en el interior estamos usando esta identidad para nada más darle cierta credibilidad o santificación a lo que vamos a hacer o decir, pero en el fondo sabemos que eso no es así. Dios seguro no lo permitió porque no era su voluntad. Por ejemplo, ¿han escuchado esto? Cuando en realidad fue usted el que no se esforzó, el que no hizo nada para que eso se diera. Entonces al final no es que fue Dios, fue usted. O hemos dicho, Dios a mí no me ha dicho que haga eso, entonces no lo voy a hacer. Cuando en realidad usted en su intimidad no busca esas palabras de Dios. ¿Cómo Dios le va a decir eso si usted no busca o no escucha las palabras y el consejo? O hemos escuchado también que la gente dice, yo soy cristiano y por eso voy los domingos a la iglesia. Por eso, solo por ir, ya yo soy cristiano o ya yo tengo una relación con Dios. Pero entre semana no tienen esa relación o esa conexión con Dios. Son cristianos solo de domingo. También tal vez has escuchado cuando alguien dice, soy hijo de Dios y por eso Él me va a prosperar, pero usted no tiene un corazón generoso y no le da a Dios lo que le pertenece. Entonces, ¿cómo Dios lo va a prosperar?
O también hemos escuchado tal vez a gente diciendo que ellos son hijos de Dios o que son cristianos y que por eso leen la Biblia todos los días, pero la verdad es que en la práctica no ponen, más bien no ponen por práctica eso que están leyendo. Sus vidas no reflejan que realmente estas personas lean la Biblia. Y estos son solo algunos ejemplos de cómo a veces utilizamos a Dios, utilizamos esa identidad de ser hijos de Dios para decir cosas en el nombre de Dios que realmente en el fondo no lo son y que realmente nos estamos engañando como este pueblo. Nuestro corazón está engañando, está viviendo de una apariencia espiritual que no es la real, y eso evidentemente pues es un pecado. Entonces quiero que en este momento, ahí donde usted está, analicemos nuestro corazón, que esto es lo más valioso que Jesús quería hacer en ese momento con la gente. Sentarlos ahí y decirles: hey, vean lo que están haciendo. Están tratando de engañar a Dios, de engañarse a ustedes. Ya no lo hagan más. Entonces, ahorita que estamos estudiando este sermón, volvamos a hacer este ejercicio. Analicemos nuestro corazón. Pregúntese en este momento cuán honesta es ahorita su vida cristiana ante los demás. ¿Realmente usted está teniendo una comunión con Jesús? ¿Su vida espiritual es en este momento una mentira? ¿Vive usted quizás de alguna apariencia religiosa? Tal vez siendo solamente cristiano los domingos, cuando viene aquí a la iglesia, pero entre semana nadie sabe que usted es cristiano. O tal vez entre semana sus acciones son un poquito desviadas de lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Utiliza usted palabras aduladoras de misericordia o de consuelo para usted mismo, para justificar a veces su pecado? Para decir: ay no, es que esta semana fue tan difícil, fue tan dura que yo tenía que entrar a esa página web para desahogarme. Fue muy difícil, Dios, usted sabe cómo estuvo esta semana. Le pido perdón porque sé que está mal lo que hice, pero entiéndame. O utiliza usted tal vez algún consuelo personal, como lo dice acá, y usted está pecándole a Dios, pero está tratando de justificar ese pecado. O está pecando, o está teniendo una lucha espiritual, pero realmente no estás haciendo lo que se necesita para salir de esa lucha, sino que vas viviendo ahí arrastrando, pidiendo perdón y pidiendo perdón nada más, sin realmente utilizar las herramientas que Dios te dice que utilices para salir de ahí. ¿Te da miedo cuestionar lo que los demás aprueban para no ser rechazado? Estamos en un mundo que vive de muchas apariencias. Estamos en un mundo en el que no es ya importante Dios, que más bien están buscando cómo desecharlo por completo. Y usted y yo a veces estamos en conversaciones con gente en donde están hablando un tema pues polémico acerca de Dios, y nosotros ¿qué hacemos en ese momento? Nos quedamos callados, hablamos la verdad o participamos de esa mentira, participamos de la falsedad que se está diciendo ahí, conociendo la verdad nosotros. Buscamos quizás la aceptación en los demás más que en Dios, así tengamos que ocultar, tergiversar o maquillar nuestras propias creencias. Creo que esta es una de las luchas más fuertes que tenemos ahorita como iglesia y como hijos de Dios. Estar en un lugar y poder defender la palabra de Dios tal cual, porque ahorita se dice que esa palabra es antigua, que eso ya no aplica. Pero la palabra de Dios es viva y aplica hoy y aplica para siempre. Entonces nosotros tenemos que defender esa palabra, que es la única verdad. Es la única cosa que de verdad usted sabe que si este mundo está plagado de falsedades, esta es la única cosa que podemos tener la certeza de que es una verdad. Porque así Dios lo ha dicho. Su palabra está inspirada en Dios. Y por lo tanto es el consejo de Dios para nosotros. No podemos seguir callándola o permitiendo que
la mentira sea lo que prevalezca por encima de la verdad de Cristo. Y ahora que usted analizó su corazón, vamos a también desenmascarar un poquito la mentira actual. ¿Por qué? Porque todo esto que Jesús les está de alguna manera enseñando a ellos, les está diciendo: ya dejen de mentir. ¿Y la mentira de dónde viene? La mentira viene de Satanás, que Satanás es el padre de la mentira. Y quiero leerles este versículo que es Juan 8:44, donde dice: el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Esta es en la traducción del lenguaje actual por aquello. Entonces, sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el que está en medio de que sus palabras no sean verdad, de que sus acciones no sean verdad. Él es el que está ahí en el medio. Esa es su principal arma, la mentira. Y nosotros que estamos en una guerra espiritual y que sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda hueste espiritual, ¿verdad? Y potestades de maldad, sabemos que Satanás va a usar esta arma. La mentira es una de las que él va a sacar en algún momento de la batalla. Pero a pesar de que sabemos eso, nosotros acogemos esa arma más bien y le decimos: bueno, usted nos va a atacar con la mentira, déjela pasar, es que nos gusta un poquito. Nos sentimos un poco cómodos con esa arma que usted utiliza y permitimos que esa mentira empiece a llenar nuestras trincheras, cuando Dios nos manda que aquí solo haya verdad. Entonces, actualmente, quiero que usted lea esto conmigo y veamos si suena algo que está pasando. Se disfrazan pecados con alusión de que son derechos de las personas. Se distorsiona la imagen perfecta de Dios, que Él nos creó perfectos a su imagen, pero se disfraza esa imagen porque hay muchos estereotipos sociales que nos dicen que esa imagen ya no es tan importante, que lo que es importante es lo que se ve, que lo que se viste. Se maquillan perfiles o cuentas de redes sociales para esconder realidades. Hace poco escuché un ejemplo de una persona, como que estaban alquilando un spot de aviones privados, de jets privados, para que los influencers llegaran y se tomaran fotos y creyeran a la gente que tenían un jet privado. Entonces todas las fotos, cuando las tomaban y todo, de verdad parecía que la persona lo tenía, pero eso no era real. Y esto es algo que está pasando mucho en la actualidad, que se esconden las realidades, las escondemos por completo, porque no estamos dándole valor a lo que es real, a lo que es importante, sino a lo que vende. Se expone la parte bonita también de las relaciones de pareja, familiares, personales, amistades, únicamente para fingir una vida de perfección. Nos sumergimos en corrientes humanistas o enseñanzas que son contrarias a la verdad de Dios, y eso es un poquito lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Metemos en nuestra propia vida, que es diferente, que es apartada, cosas que no le corresponden. Entonces Jesús, para cerrar este análisis que Jesús nos acaba de enseñar, este sermón a nosotros, Jesús nos dice: bueno, ustedes estaban haciendo todo esto, estaban utilizando mi nombre, el nombre de Dios en vano, estaban engañando, tienen un corazón engañoso, quieren tergiversar la verdad. Pero ahora yo les digo cómo tienen que vivir. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Entonces a mí me encanta porque Dios, en realidad, Jesús, cuando daba sus enseñanzas, eran muy profundas, pero también eran muy simples. Y Jesús aquí nos dice: vea ya, déjese de engaños, déjese de cosas, en palabras coloquiales, déjese de varas, que su sí sea un sí y que su no sea un no. Que si usted va a decir algo, que usted sea conocido como una persona que es íntegra, que sus palabras tienen peso, que si usted va a decir que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios, que su vida refleje eso,
Que no haya necesidad de tan siquiera cuestionar su vida espiritual, porque es tan claro que usted aceptó a Jesús. Es tan evidente que usted le dijo sí a Dios, que ya no se necesita nada más. Jesús nos enseña aquí que realmente el que tiene comunión con Dios está en la verdad y habla verdad, aún en las pequeñas cosas. Vean, ya hasta en cosas como, por ejemplo, cuando usted habla con alguien que no ve hace mucho y le dicen, ay, ¿cuándo nos vemos? Vamos a tomarnos un café. Y usted, ay, sí, claro. Y por el fondo usted no quiere ir a tomarse ese café. Realmente a usted ya no le interesa estar en comunicación con esa persona, por eso llevan tanto tiempo sin hablar. Y aún así usted dice, sí, claro, hagámoslo. Ve, hasta en esas pequeñas cosas podemos marcar una diferencia de que somos hijos de Dios. No es que usted va a ser descortés ni grosero, pero no asuma compromisos que usted no quiere tener. Hasta en cosas así hay que tener esta integridad. Que nuestra vida tiene que ser consecuente con nuestras palabras y con nuestras creencias. También que el mundo no dude de nuestras palabras, sino que seamos un ejemplo de honestidad. Que nuestra vida cristiana sea auténtica, íntegra, que no sea una mentira maquillada, que no seamos cristianos de revista. ¿Y por qué le puse de revista? Porque en las revistas, cuando usted coge una revista, siempre la coge por la portada, empezando por ahí. La portada es lo más importante. Si me llama la atención, la tomo. Entonces, si usted está en esa portada, es una apariencia de que usted está luciendo bien, de que usted está bien, que su vida espiritual está bien, que usted es el perfeccionismo, que su vida espiritual está bien porque usted está en un grupo conexión, porque usted va a la iglesia los domingos, pero en el fondo usted no está invirtiendo realmente en esa intimidad, en ese crecimiento. Entonces no estamos siendo reales, sino simplemente de portada. Y quiero finalizar con esta palabra que es un versículo en Mateo 5:14, que creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado y hasta hay una canción y todo, pero no la voy a cantar, que dice que seamos luz. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. O sea, vea qué lindo. Nosotros, donde quiera que usted vaya, donde usted camine, donde usted se encuentre, en su zona de trabajo, en sus actividades familiares, en sus encuentros con amigos, usted de ahí ilumina a todos. Usted es el referente de todos. Usted llega a un lugar de oscuridad y usted es la luz. Entonces, ¿qué hace uno cuando todo está muy oscuro y se enciende una luz? Verla. Eso es lo que le voy a poner el enfoque, la atención a esa luz. Eso somos usted y yo. Por eso es que Jesús nos llama a tener una vida íntegra, una vida limpia, una vida que sea un sí, o que si es un no, usted sea un no, que le diga no al pecado, que le diga no a esas conversaciones, que le diga no, eso no está bien. No, eso que usted está diciendo no es lo que es correcto. Que seamos personas, que seamos honestas, que podamos brillar en honestidad, que podamos marcar realmente esa diferencia. Porque este mundo plagado de mentiras y de falsedades, eso es lo que necesita. Necesita a un hijo de Dios que se pare con firmeza y que diga al mundo: yo soy la luz, yo voy a marcar esa diferencia, voy a dejar de tergiversar, de engañarme a mí misma, no voy a ser de apariencias, voy a decirle sí a Jesús, voy a decirle sí a Dios, y así es como de ahora en adelante voy a vivir. Y eso es el mensaje que Dios quiere hoy compartir a nuestro corazón, no diferente al que le compartió Israel, sino en el mismo sentido. Deja de engañarte, deja de mentir, deja de tener en tu corazón esa manera de decir, no, las cosillas están bien, todo va saliendo, cuando en realidad eso no es así. Dios nos llama a la honestidad y a la integridad. ¿Qué tal si oramos en este momento y le pedimos a Dios que nos
dé esa fuerza, ese ánimo y nos refleje qué estamos haciendo mal, en qué hemos estado fallando, para que podamos ser esa persona honesta e íntegra que nos llama a ser Jesús. Gracias, Padre, te damos en este día porque tu palabra es viva ayer, hoy, mañana y siempre. Y hoy nos has enseñado, Señor, acerca de la integridad, acerca de cómo tú, Jesús, quieres que dejemos de tergiversar la verdad, de usar palabrerías y ser personas íntegras, ser personas honestas. Hoy oramos, Dios, para que como iglesia y como hijos de Dios nos ayudes a hacer luz, que donde quiera que vayamos la honestidad y la integridad sean un pilar en nosotros, que seamos conocidos por ser personas que se guardaron en integridad y en honestidad para ti. Hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos sido mentirosos con nuestra vida espiritual, si hemos guardado muchas apariencias. Y hoy pedimos para que nos enseñes y nos ayudes a caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les agradezco muchísimo por la atención que han tenido hasta este momento y los invito a que sigan viendo esta serie de mensajes que van a estar chivísimas y que definitivamente van a enriquecer tu vida espiritual. Chao.